Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. En Tito capítulo 2 nos habla de la gracia de Dios y nos enseña que todo lo que la gracia de Dios toca es transformado. Es imposible que la gracia de Dios toca algo que no sea transformada. Si el rey Midas tocó cualquier cosa, no importaba lo que era, iba a transformarse al oro, según la leyenda. Y eso es una leyenda, no es cierto. Pero lo que sí es cierto es que todo lo que la gracia de Dios toca siempre será transformado. Y aquí en Tito capítulo 2 nos menciona 3 diferentes áreas en que la gracia de Dios nos transforma si somos tocados por la gracia de Dios. Empezando en versículo 11 dice Tito 2, versículo 11, Tito 2, 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La primera cosa que vemos aquí que la gracia de Dios transforma es que transforma nuestros deseos. Transforma nuestros deseos. Dice aquí primero que la gracia de Dios se ha manifestado. Es interesante que esa frase se ha manifestado en el griego. Muchas veces se usaba para un héroe que aparece. Entonces, hoy en día tenemos a los héroes como Superman, Spider-Man, y hay un problema muy, muy grave, y al último momento ahí aparece el héroe y ya todo está bien. Y eso es la palabra que se usa aquí, que se ha manifestado. Es cuando nosotros estábamos en lo peor de nuestro pecado, bajo la condenación justa de Dios, se manifestó la gracia de Dios. Gracias a Dios que vino esa gracia, y con esa gracia dice que vino la salvación. La salvación del infierno, pero también y aún más la salvación de nuestro pecado, de la esclavitud del pecado que nos guía al infierno y que nos deja bajo la condenación. Y esa salvación aparece ¿a quiénes? A todos los hombres. Gracias a Dios que su salvación es para todos. Cualquier que está dispuesto a venir a Él puede enfrentar y encontrar la gracia de Dios. No importa de cuál nación vienes, no importa tu pasado, no importa cuánto pecado has hecho, no importa cuán malo eres, no importa si todo el mundo te rechaza. Si vienes a Dios, encontrarás la gracia. Es para todos. Y qué bendición saber que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero todos los que aceptan esa gracia, los que son tocados por esa gracia, son transformados. Y eso es lo que dice versículo 12. Esa gracia, cuando lo encontramos, nos enseña algo, nos transforma. ¿Y qué nos enseña versículo 12? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces nos enseña que antes teníamos ciertos deseos. Y habla ahí de 2 cosas, de la impiedad y los deseos mundanos. Impiedad, hablando de nosotros, queríamos ser nuestros propios dioses. Queríamos hacer lo que nos daba la gana. Y nosotros vivimos por nosotros mismos. No nos importaba lo que Dios quería, solamente nos importaba lo que nosotros queríamos. Y también dice deseos mundanos. No solamente olvidamos de Dios y lo que Él quería de nosotros, pero queríamos hacer lo que todos los demás estaban haciendo. Queríamos hacer como el mundo. Queríamos seguir lo que todos los demás estaban haciendo. Dice en Efesios 2 que fuimos llevados por la corriente del mundo que es guiado por su padre Satanás. Y así es con cada uno de nosotros. Antes de conocer la gracia de Dios, nuestros deseos fueron controlados por nosotros mismos y por el mundo que está alrededor, que es guiado por Satanás. Pero cuando la gracia de Dios viene,
dejamos esos deseos antiguos y ya nuestros deseos son transformados, en vez de ser controlados por nuestros propios deseos, ya somos controlados por Dios, ya somos sobrios. Ya pensamos, en vez de solo actuar según nuestros deseos, pensamos, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Y somos controlados por sus deseos. Y dice que somos justos. Ya queremos hacer lo que agrada al Señor. La justicia es lo que es de acuerdo a la ley de Dios. Antes vivimos acerca de la ley del mundo. Todo lo que los demás hicieron, llevamos la ropa como es de moda, y miramos lo que todos los demás miraron, usamos las palabras que todos los demás usaban, comportamos como ellos se comportaban, vivimos como el mundo. Pero ya vivimos justamente según lo que la palabra de Dios nos enseña y piadosamente siguiendo el ejemplo de Dios. Él transforma nuestros deseos. Si has experimentado la gracia de Dios, si has sido tocado por la gracia de Dios, tus deseos han sido transformados. Si no han sido transformados, no has sido tocado por la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios transforma todo lo que toca. Y si has dejado la gracia de Dios tocar tu corazón, si has aceptado la salvación, tus deseos han sido cambiados. Con los jóvenes estamos leyendo este año el libro de Jorge Müller, quien fue un gran siervo de Dios en los años 1800 y fue usado grandemente por Dios, especialmente para establecer varios orfanatos. Pero antes de llegar a conocer al Señor, era un hombre muy malo. De joven y en la universidad, todo su mente era dinero. Su padre era rico y siempre estaba buscando maneras de pedir y tener más dinero de su padre. Siempre estaba jugando al azar para ganar más dinero, aún robaba a veces para ganar más dinero y finalmente escogió, él quería ser pastor. Pero no para ganar almas, pero porque en este tiempo los pastores se pagaban muy bien, como estaba junto con el gobierno, y él decía ser pastor, ¿por qué? Porque quería más dinero. Y toda su mente era ganar dinero para mí, ganar dinero para mí, ganar dinero para mí. Pero cuando él murió, él casi no tenía dinero. Y lo interesante es que él, durante su vida, personas le habían mandado literalmente millones y millones de dólares. Y él fácilmente podría haber sido mucho más rico como adulto que él quería ser como joven. Pero todo ese dinero solamente se quedó en sus manos por un momento, entonces lo dio a los huérfanos o a misioneros, dio mucho dinero a las misiones y a otras personas. ¿Por qué? Porque había sido transformado por la gracia de Dios. Sus deseos habían sido completamente transformados. De querer dinero y hacer todo lo posible para tener dinero, aún robar o mentir, a tener todo el dinero que no podría tener y darlo a otros. ¿Cómo? Porque sus deseos fueron transformados por la gracia de Dios. Él entendió que Dios le había dado todo y ahora él quería dar todo a Dios. La pregunta para nosotros es, ¿hemos experimentado la gracia de Dios? Porque si hemos experimentado la gracia de Dios, vamos a tener deseos transformados por la gracia de Dios. En vez de querer hacer todo lo que nosotros queremos hacer con impiedad y deseos mundanos, vamos a vivir en ese siglo sobria, justa y piadosamente. Mateo capítulo 5. No tienen que buscar, solo escuchar. Versículo 6 dice eso. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Antes teníamos hambre y sed de muchas cosas, pero cuando conocemos la gracia de Dios, nuestros deseos son transformados y ya tenemos hambre y sed de hacer lo que agrada a nuestro Dios, porque Él ha hecho tanto por nosotros. Colosenses 3, versículo 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto.
y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Los que hemos sido transformados por la gracia de Dios ya hemos muerto a los deseos antiguos. Antes teníamos deseos para dinero, como Jorge Müller. Y antes toda nuestra vida era solamente ganar más dinero. Y no importaba cómo afectaba a nuestra familia, no importaba cómo afectaba a otros, no importaba si teníamos que mentir o robar o manipular. Queríamos más cosas. Pero si has conocido la gracia de Dios y como Cristo dejó todo y se hizo pobre para que nosotros podríamos ser hechos ricos, ya el dinero no es tan importante para nosotros. Estamos dispuestos a dar en vez de solamente recibir. Nuestros deseos han cambiado. Antes teníamos deseos para más posesiones. Teníamos que tener la ropa más fina para ser como los demás. Teníamos que tener los carros más nuevos. Teníamos que tener las casas más grandes. Teníamos que tener todas esas cosas. Y nuestras vidas eran siempre, ¿cómo puedo tener más cosas, mejores cosas? ¿Cómo puedo tener lo que el vecino tiene o lo que otro tiene? Pero cuando venimos a conocer al Señor, cambian nuestros deseos. Y ya queremos agradar al Señor, ya queremos servir a otros, no tomar de ellos. Antes de conocer al Señor, teníamos deseos para alabanza. Queríamos ser los mejores futbolistas para que todos pudieran reconocer cuán buenos éramos. O los mejores cantantes, o los mejores en la escuela y sacar las mejores notas para que podríamos lucir cuán inteligentes éramos. O los más bellos, o los más bonitas o guapos. Queríamos la alabanza de otras personas. Eso para muchos es su deseo más grande, recibir fama y alabanza. Pero cuando venimos a conocer la belleza de Cristo, como Juan el Bautista dijo, mi deseo es ya que Él crezca mientras que yo me menguo, me hago más chiquito. Yo quiero que otros miren a Él, no a mí. Quiero darle a Él la alabanza. La gracia de Dios transforma nuestros deseos. Transforma nuestros deseos para todas las cosas del mundo. Para impureza, para envidia, aún para odio, para tener venganza. Cuando entendemos que Dios nos ha perdonado, ya antes cuando queríamos tomar venganza porque otros nos han maltratado, ya decimos, si Dios pudo perdonarme a mí tanto, ya puedo dejar ese deseo para venganza y perdonar a otros. La gracia de Dios transforma nuestros deseos. ¿Por qué? Porque nuestra vida ya no está aquí. Hemos muerto a nuestros propios deseos. Y nuestra vida ya está en Cristo. Él es nuestra vida. La gracia de Dios nos transforma para que ya seamos sobrios. Ya queremos ser justos, ser como Dios, piadosos, en vez de ser como el mundo. La gracia de Dios transforma lo que toca. Primeramente, la gracia de Dios transforma nuestros deseos. Pero regresando a Tito capítulo 2, versículo 13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No solamente la gracia de Dios transforma nuestros deseos, pero transforma nuestra esperanza. Dice aquí que cuando la gracia de Dios vino a nuestras vidas, ya tenemos la esperanza bienaventurada de que nuestro Dios, nuestro Salvador, va a venir otra vez y vamos a poder ver al quien es más precioso para nosotros, cara a cara. Y ya Él va a resolver todos nuestros problemas una vez para siempre. Él va a poner todo correcto y Él va a reinar sobre la tierra para siempre. Esa es nuestra esperanza ya. Ese día cuando Dios viene, cuando Jesús se aparece y dice allí que la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ya mencionamos que es un versículo entre los muchos que podemos mostrar que Jesús es Dios. Él es nuestro gran Dios y Él es nuestro Salvador. Él es nuestro todo en todo. Y nuestra esperanza más grande ya está en Cristo, en ver a Cristo, en poder ser como Él una vez para siempre.
transforma nuestra esperanza. Antes teníamos esperanza en muchas cosas. Algunos, su esperanza era su trabajo. Y ellos pensaron, si yo puedo subir mi trabajo y si puedo ganar mucho dinero y poder subir, eso es donde voy a encontrar mi esperanza. Mientras tengo un buen trabajo, mientras estoy subiendo mi trabajo, la vida va a estar bien. Ahí está mi esperanza. Para algunos, la esperanza es su familia. Si puedo encontrar esa esposa o esos esposos, si mis hijos están haciendo bien, ahí está mi esperanza. Algunos son su salud y cuidan mucho lo que comen y hacen mucho ejercicio porque piensan en mi cuerpo, mientras que estoy saludable y fuerte, estaré bien y su esperanza está ahí. Otros, su esperanza está en la política y ponen mucho tiempo y esfuerzo y piensan si solamente esa persona puede llegar a ser el presidente o el alcalde o el gobernador, si mi partido político puede estar en la oficina, todo va a salir bien y ya todo va a estar bien con el mundo. Otros ponen su esperanza en deportes y algunos piensan si mi equipo puede ganar la copa, todo va a estar bien. Pero ninguna de esas cosas son cosas dignas de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque cada una de esas cosas nos van a fallar. Ninguna de esas cosas va a traernos el gozo, la satisfacción. Si ponemos nuestra esperanza en esas cosas, vamos a quedarnos desilusionados. Porque ninguna de esas cosas son dignas de nuestra esperanza. Solo Jesús y su venida va a resolver todos nuestros problemas. Solo Jesús y su venida va a traer gozo perfecto, perfección. Ninguna otra cosa es digna de su esperanza. Solamente Jesús y su segunda venida a la tierra. El viernes en la escuela tuvimos un programa y en el programa los estudiantes pusieron un dramita acerca de otra misionera llamada Amy Carmichael. Ella fue una misionera india y ella dejó toda su familia, todos sus conocidos en Irlanda, de donde ella era, para ir a India. Y allí en India pasó 55 años, toda su vida. Y ahí muchas personas, mientras que ella estaba allí, dijeron, ¿por qué no te casas? Y ella dijo, bueno, es que no necesito casarme para estar contento. Muchos dijeron, ¿por qué no tomas más vacaciones? Ella casi nunca salió de India, murió ahí en India. Y ella dijo, no necesito eso. ¿Por qué no tienes mejor ropa o ganas más dinero? Y muchas veces ella sufrió mucho allí, perdió muchos de sus seres queridos ahí en India. Cuidaba de muchas niñas que ella rescató de una vida de esclavitud y lastimosamente muchos de ellos murieron y eran como sus hijas y dolió mucho poder sufrir de esa manera. Y al final de su vida tenía una caída y los últimos 20 años de su vida pasó básicamente en cama, casi no podía salir. Pero su esperanza no estaba en un esposo, su esperanza no estaba en dinero, no estaba en poder viajar por todo el mundo, su esperanza no estaba en recibir fama del mundo, ni en salud. Su esperanza estaba en ver a su Salvador. Y por eso ella pudo estar más contenta que la mayoría de las personas del mundo. ¿Por qué? Porque su esperanza había sido transformada. Ya no estaba en ninguna otra cosa, sino la venida de su amado Señor Jesucristo. ¿En qué está nuestra esperanza? ¿En tu inteligencia? ¿En tus habilidades? ¿En tu trabajo? Para los jóvenes, en un futuro trabajo, un futuro familia, esposo, en un partido político, en un equipo, un deporte? ¿O está en lo más importante, nuestro Señor Jesucristo? Si en verdad has experimentado la gracia de Dios, vas a reconocer que nuestra única esperanza es Jesús. Y lo que nos da más alegría, la cosa a la cual miramos más que cualquier otra cosa, la cosa en la cual ponemos toda nuestra esperanza, es que un día Jesús va a regresar y va a limpiarnos una vez para siempre de toda la suciedad de nuestro pecado.
va a perfeccionarnos y va a reinar para siempre y va a ser correcto todo lo que es incorrecto. Va a ser la esperanza de cada persona que ha conocido su gracia. La gracia de Dios transforma lo que toca, transforma nuestros deseos, transforma nuestra esperanza. Y entonces en versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. La última cosa que vemos, que la gracia de Dios transforma no solamente nuestros deseos y nuestra esperanza, pero transforma nuestro propósito. Transforma nuestro propósito. Aquí menciona que Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para comprarnos de la esclavitud al pecado y la iniquidad, de nuestro propósito antiguo, que fue solamente cumplir nuestros deseos, que siempre terminó en esclavitud, en adicción, en destrucción, para un propósito mucho mejor, que dice allí, para purificar para sí un pueblo propio. Ya pertenecemos a Dios, celoso de buenas obras. Esto es nuestro propósito. Es vivir por nuestro Señor y Salvador. Es glorificarle a Él. Y por eso termina en el versículo 15, dice, Tito, tienes que hablar eso, tienes que exhortar y reprender con toda autoridad, no su autoridad, sino la autoridad de Jesús mismo, y nadie te menosprecia. Muchos en el mundo van a decir, ¿por qué pasas tanto tiempo en la iglesia? ¿Por qué siempre estás hablando de Jesús? ¿Por qué no trabajas para ganar más dinero? ¿Por qué no vives para ti mismo más? Y no entienden que nuestro propósito ya es diferente. Hemos sido transformados, tenemos un nuevo propósito y nos van a menospreciar, pero tenemos que seguir exhortando, animando, apuntando a otros a Cristo, como Tito hizo, reconociendo que cuando encontramos la gracia de Dios transforma nuestro propósito. Algunos de los jóvenes aquí en la iglesia en los años pasados han hecho la decisión para juntarse con la mili. Y cuando un joven se junta con la mili, cosas cambian. Antes de juntarse con la mili tienen muchos diferentes propósitos en su vida. Algunos antes de juntarse su propósito es ganar el próximo nivel en su juego de video, ¿verdad? Y eso es su propósito mayor en la vida. Para algunos su propósito mayor es agarrar un trabajo o sacar buenas notas o ganar la atención de esa muchacha o otras cosas así, meter un gol en fútbol. Pero cuando llegan a juntarse con la mili, ya su propósito en la vida cambia. Ya su propósito no es ganar otro nivel en un juego de video, ya su propósito es defender a su país, que es un muy buen propósito. Y ya como eso es su propósito, su vida cambia mucho. Algunos aquí han tenido hijos en la mili o tienen hijos en la mili y saben que cuando llegan a hacer eso, como su propósito ha cambiado, ya se cuidan más de su cuerpo, porque saben, si yo tengo que ir a la guerra, tengo que estar en forma. Y también sus generales y los que están en control le fuerzan a hacer eso también, ¿verdad? Y ya cambian su manera de pensar de las cosas, ya cambian su manera de ver el mundo. ¿Por qué? Porque su propósito ha cambiado. Y así es con cada persona que ha sido transformado por la gracia de Dios. El propósito de nuestras vidas han cambiado. Y transforma la manera en que vemos el trabajo. Transforma la manera en que vemos el dinero. Transforma la manera en que vemos a nosotros mismos y nuestro futuro y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque nuestro propósito ha cambiado. Ya tenemos un nuevo propósito. En Filipenses capítulo 3, eso es lo que Pablo dice en Filipenses 3, empezando en versículo 1. Dice eso la palabra del Señor, Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. Y saltando ahí a versículos 4.
Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo, antes de llegar a conocer a Cristo, tenía propósito en la vida. Su propósito era perseguir a los cristianos. Era lucir cuán inteligente, cuán religioso él era. Y dice, antes yo encontré mi propósito, mi gozo en todos mis logros, en jactarse de todo lo que yo había logrado. Pero versículo 7, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cuando llegamos a conocer la gracia de Dios, transforma cómo vemos las cosas. Lo que antes miramos como lo más valioso, lo más importante, ya lo miramos como basura. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios nos transforma y ya hemos conocido lo que es más precioso, el Señor Jesucristo. Y todo lo demás no tiene tanto valor. Y por eso dice versículo 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Muchos miraron a Pablo como loco. De hecho, eso es lo que él dice en Corintios. Muchos dijeron, Pablo, eres loco. Has dejado tu posición alta, tus riquezas, tu comodidad, para viajar por todo el mundo, para ser apedreado en cada ciudad y echado a la cárcel, y finalmente para ser matado, para perder el respeto de todo tu pueblo, para ser odiado por tu pueblo. ¿Por qué? Y él dice, porque todas esas cosas eran basura. Porque ya conozco lo más valioso, la gracia de Dios. Y toda mi vida ahora es solamente para servirle a Él. Mi propósito en la vida ha sido cambiado no porque soy bueno, porque mi justicia no valga por nada, pero porque Dios me dio la justicia de Cristo. Y ya mi vida tiene nuevo propósito. La gracia de Dios me ha cambiado completamente. Cantamos un himno que dice, gracia admirable del Dios de amor, que excede a todo nuestro pecado. Cristo en la cruz por el pecador su vida ha dado. ¡Qué amor sin par! Negras las olas de la maldad me amenazaron con perdición. Pudo en la gracia de Dios hallar dulce refugio mi corazón. Nunca tu mancha podrás limpiar, sino en la sangre del buen Jesús. En ella sí la podrás lavar. Hoy sin cesar fluye de la cruz. Gracia infinita recibirá todo el que cree en el Cristo el Señor. Si del pecado cansado estás, ven, gracia ofrece tu Salvador. Gracia de Dios que nos da perdón. Gracia que limpia el corazón. Oremos. Padre, gracias por tu gracia. Perdónanos por tantas veces menospreciarla, muchas veces tomarlo por dado, demasiadas veces olvidar de cuán preciosa es. Señor, pedimos si hay alguien aquí hoy día que todavía está rechazando tu gracia, que todavía no ha recibido la gracia de Dios, ayúdales a ver
cuán preciosa es. Que tu Espíritu Santo obre en su corazón, sea una persona que recién ha llegado a la iglesia o sea una persona que ha crecido en la iglesia, pero siempre ha vivido por ellos mismos. Sí. Señor, que abre sus ojos para que puedan ver cuánto necesitan la gracia de Dios y cuán preciosa es. Y para los que ya hemos experimentado su gracia, ayúdanos día tras día a ser transformados más y más por tu gracia. Que transformes nuestros deseos más y más cada día, nuestra esperanza, nuestro propósito. Que vivimos siempre en luz de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que diariamente podamos ir al trono de la gracia para encontrar esa gracia que necesitamos. Que podamos estar en tu palabra de gracia para recibir de ti las palabras que nos dan esa gracia. Señor, que más y más cada día, que tu gracia nos transforme. Pedimos todas esas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Terminemos cantando ese himno que acabo de mencionar, 165 en sus himnarios, 165. De pie, por favor, vamos a cantar solamente la primera y la última. Siempre si hay necesidad de oración, si hay alguien aquí que no ha conocido la gracia de Dios, por favor ven y hable con nosotros y con mucho gusto podemos mostrarle por la palabra de Dios cómo puede ser transformado por esa gracia. Pero a lo mejor algunos de nosotros hemos olvidado un poco de la gracia de Dios, nos hemos apartado de la gracia de Dios y necesitamos pasar más tiempo dejando la gracia de Dios transformarnos a su imagen. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.